Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces venía pidiéndole un versículo al Señor, porque tengo la enseñanza, lo que el Señor nos ha dado para hoy, lo tengo acá, pero no tenía un versículo como que para romper o para introducir con lo que el Señor nos va a enseñar hoy, aunque tengo muchos versículos acá. Pero quería uno y se lo pedí, el Señor me lo dio. Aquí el Señor nos está mostrando que hay dos caracteres de hombres. Uno que es fiel y uno que es infiel. Eso no es lo que dice el versículo. Dice que son dos hombres que son fieles. El contexto que el Señor está enseñando acá está hablando acerca de lo avaro que eran los hombres en aquel entonces. De hecho, en el contexto el mismo Jesús le dice que las cosas que nosotros pensamos que son buenas delante de Dios, para Dios son como inmundicia, son abominaciones, cuando no pensamos de acuerdo a Dios. Amén. Entonces, aquí el Señor muestra a dos hombres, uno que es fiel y uno que es infiel. Y obviamente el que es fiel dice, en lo poco es fiel. Aunque fue poco en lo fiel, en lo mucho también será fiel. Entonces dice del que es infiel, en lo mucho fuiste infiel, en lo poco también seguirás siendo infiel. Amén. Entonces hay dos hombres muy diferentes en su carácter y que ninguno de ellos, en otras palabras, varía. Para Dios, a ver, ¿qué me quiero referir o qué nos quiere decir el Señor con respecto a variar? La palabra nos enseña que hay tres clases de hombres que el Señor en el libro de Apocalipsis representa. Uno es el que es frío, uno es el que es caliente y uno es el que es tibio. Entonces, para Dios, ¿cuál es el mejor? El que es caliente, ¿sí o no? Porque el Señor quisiera de que nosotros siempre fuéramos ese tipo de personas, que seamos ardientes, que seamos calientes en Él. ¿Amén? Porque si somos calientes en Él, podemos ser fieles a Dios. Siempre vamos a ser fieles a Dios. Entonces, hay uno que dice que el que es fiel en lo poco, siempre seguirá siendo fiel a Dios. Y lo que quiere que nosotros veamos hoy, o lo que el Señor quiere que veamos hoy, es la inmutabilidad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios cambia? Dios no puede cambiar como cambia el hombre. Nos ha pasado algunas veces que hemos variado en nuestro temperamento, que hemos variado en nuestro carácter. Sí, nos pasa. Pero, escuchen bien, aún humanamente nosotros cambiando, Dios no quiere que seamos infieles. Amén. Dios quiere que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a su voluntad. Porque si somos fieles, escuchen esto, si somos fieles en lo poco. A ver, les voy a poner un ejemplo y se lo voy a poner bien claro. Yo nunca me he escondido para decir las cosas. Y lo digo para que siempre el Señor sea glorificado. Si nosotros como iglesia y otras iglesias que se quieran ver identificadas con esto, estamos en este punto que nos encontramos. ¿Usted cree que una persona que no es fiel a Dios hace rato no hubiese tirado la toalla? Hace rato hubiese tirado la toalla. Entonces, de esto me ministraba el Señor anoche. Hay que aprender a serle fiel a Dios en las cosas pequeñas, en las cosas pocas. Porque si usted y yo no sabemos ser fiel a Dios en las pequeñeces, mucho menos en la abundancia, podremos o vamos a aprender a serle fieles a Dios en todos los sentidos de la palabra. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy de su inmutabilidad. ¿Ustedes saben cuál es la palabra inmutabilidad? Algo que no puede cambiar. Entonces el Señor quiere que nosotros nos veamos representados en su inmutabilidad para poder ser fiel a Dios. Que no vamos a tener ese atributo de Dios, no lo vamos a tener. Pero si aprendemos a entender la inmutabilidad de Dios, vamos a serle fieles a Dios, aunque seamos imperfectos. Vamos a serle fieles a Dios. No sé si van entendiendo. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy. Que aprendamos a entender el carácter de su atributo con respecto a su inmutabilidad, para que nosotros aprendamos a serle fiel a Dios. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? Yo quiero serle fiel a Dios en todas las áreas, desde el día que Él me llamó hasta el día que me muera o hasta el día que me vaya con Él, que llame a la iglesia. No sé si están acá. Yo quiero serle fiel a Dios con todo lo imperfecto que sea. Amén. Que es lo que Él quiere de nosotros. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que no tenemos esa perfección que tiene Él cuando resucitó de los muertos. Él lo sabe. Él lo entiende. Amén.
pero Él quiere que seamos fieles, porque Él obviamente está representando dos hombres acá. Y obviamente la representación de los hombres son hombres naturales, son hombres imperfectos. ¿Entienden, verdad? O sea, vamos a entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y vamos a leer varios versículos antes de seguir. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice que Él no cambia, dice la palabra, dice yo Jehová, porque yo Jehová no cambio, dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob o hijos de Israel, dice, no habéis sido consumidos. Amén. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque Dios habló y dijo que en algún tiempo su misericordia permanecería para siempre. Y si Él lo dijo, que permanecería para siempre su misericordia, Él no puede cambiar lo que ya Dios dijo. ¿Cómo se llama eso? ¿O qué significa eso? Inmutabilidad de Dios. Ahora se lo voy a representar de una manera humanamente, lo que Dios quiere humanamente de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Sea tu sí, sí, y sea tu no, no. Es lo mismo de Dios acá. Cuando Dios dice que sí, es sí. Él no va a cambiar lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo que no, es no. Él no va a cambiar lo que dijo. Amén. Por ninguna razón Él lo va a cambiar. Entonces, ¿eso qué significa? Inmutabilidad de Dios. Entonces, ese atributo de Dios, si nosotros logramos entender el atributo de Dios, podemos practicar una verdadera fidelidad a Dios en todos los sentidos de la palabra. De lo contrario, no somos fieles a Dios. Nos pasaría como aquel siervo que dice, si en lo poco no sabes ser fiel, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Es fácil ser fiel en lo mucho. Es fácil ser fiel cuando hay abundancia. Es fácil ser fiel cuando hay bendición, prosperidad, hay puertas abiertas. Eso es fácil ser fiel. Pero cuando no lo hay, cuando las circunstancias, las adversidades no te permiten que tú como hombre le seas fiel a Dios, ahí es donde tú tienes que entender que Dios pide de nosotros de acuerdo a su inmutabilidad. Dios quiere que seamos inmutables como Él es, que no cambiemos. Es más, de hecho, en el libro de Santiago hay como profesado una maldición para los que de doble ánimo. Dice que las personas de doble ánimo no pueden crecer nunca en el Señor. Están un tiempo, se van, regresan, se van, crecen, bajan, vuelven para el mundo, regresan. Dice, son personas de doble ánimo. Amén. En el Señor, personas de doble ánimo. No tiene nada que ver con la imperfección de nosotros, somos imperfectos. Cuando habla de doble ánimo, habla que están un tiempo en las cosas del Señor y después no están. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, cuando nosotros logramos entender el atributo de Dios, lo inmutable que Él es, yo quiero ser como esa inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque quiero serle fiel a Dios. Cuando es sí, es sí. Cuando es no, es no. Amén. Porque Jesús dijo, lo que procede de más de esto, del mal procede. Si tú estudias un poquitico más el contexto griego, dice, del infierno procede. Amén. Entonces, dice, yo Jehová no cambio. Por esta razón, vosotros hijos de Israel, por esta razón, ustedes, nosotros, yo, ustedes que están allá, no hemos sido consumidos. Porque tenemos tanta misericordia de Dios. Él lo dijo que tendría las misericordias. Él lo dijo que en la fe de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Él lo va a cambiar? No. Él lo dijo, permanece para siempre. No sé si están acá. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Vamos a una pausa. Dice que toda buena dádiva, todo buen regalo, dice todo buen regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué dice? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que en Dios no se muda, ni hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Si Dios dijo una cosa, así va a ser. No sé si están acá. Eso quiere decir que nuestro Dios no se muda en Él mismo, como nos mudamos nosotros muchas veces. Amén. Pero si aprendemos a entender la inmutabilidad de Dios, aprenderemos a querer ser como Dios es inmutable. Lo que es sí, y lo que es no. Esto tiene que ver con compromiso también. Amén. Cuando Dios nos eligió, cuando Dios nos llamó para que seamos fieles. ¿El pastor es el único que tiene que ser fiel? No, las ovejas también tienen que ser fieles. Amén. ¿Jesús fue fiel a Dios? Sí.
¿Jesús le pidió fidelidad a sus apóstoles? Sí. ¿La Biblia nos exige fidelidad a nosotros? Sí. No sé si entienden. Amén. Eso se llama inmutabilidad, no cambiar, como Dios tampoco cambiaría. ¿Ustedes cambiarían la gloria de Dios? ¿Ustedes cambiarían la voluntad de Dios por las cosas del mundo? Yo no lo cambiaría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me lo pudieran quitar todo ahora, que no cambiaría jamás ni la presencia de Dios ni el llamado de Dios por ninguna otra cosa del mundo. Eso se llama ¿qué? No ser mutable y ser inmutable como Dios es. Es lo que Dios quiere de nosotros. Este creo que es el mensaje que Dios nos ha dado para hoy. Amén. Aprendamos a entender su inmutabilidad para nosotros poder ser fiel a Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18. Mira lo que dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para un momentico. Dice que queriendo Dios mostrar con mucho más excelencia el consejo de su inmutabilidad. Mira lo que dice, inmutabilidad. ¿Qué dice? Interpuso juramento. Interpuso un juramento, ¿sí? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira lo que dice Dios. ¿Por qué habla de dos personas? Dice dos cosas inmutables. No está hablando de Él mismo, no está hablando de Jesús, ni tampoco, o sea, está hablando de Él mismo, pero no está hablando de Jesús ni del Espíritu Santo. Cuando Él habla de Él mismo, habla de las tres personas en sí, pero cuando habla de dos personas, dice dos cosas inmutables. Dice la Biblia que cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu se hizo uno solo con nosotros. Entonces, Él dice que por esta inmutabilidad, dice, en las cuales es posible, no es que no es imposible, es posible que Dios, ¿qué dice? Es imposible que Dios no mienta. Tengamos una fortísima, dice, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos. La palabra asirnos significa vestirnos, amén, significa cubrirnos, significa, ¿cómo se dice la palabra? Apropiarnos, amén. Dice, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, es imposible que Dios mienta en dos cosas que son inmutables. ¿Cuáles son? Escuchen esto. La fe que nosotros hemos tenido en Jesucristo para salvarnos. Es imposible que Dios mienta en eso. Dice, son dos cosas que son, dice, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando somos sinceros con Dios, cuando somos fieles con Dios, somos inmutables como Él lo es. Nuestro sí siempre será sí para con Dios. Y nunca tendremos un no para Dios. Cuando somos fieles a Dios y somos inmutables o entendemos la inmutabilidad de Dios, escuchen bien, cuando entendemos bien la inmutabilidad de Dios, su compromiso nunca varía para con el Señor. Usted siempre está dispuesto, está dispuesta. Amén. Pero a causa de que hoy en día estos mensajes, cuando tú le dices a la gente vamos a predicar acerca de la inmutabilidad de Dios, la gente a lo mejor quizás no iba a la iglesia porque no le interesan esas cosas. Hoy en día esos mensajes no se predican en la iglesia. Hoy en día se predican otro tipo de mensajes motivacionales. La motivación, Dios te va a bendecir, te va a abrir una puerta, Dios te va a dar un trabajo nuevo, Dios te, no sé si van entendiendo. Amén. Pero Dios me ha hablado acerca de esto y tenemos que entender la inmutabilidad de Dios para poder ser fieles a Dios en todos los sentidos, porque dice el Señor, el que es. Él representó a dos hombres, una historia, una parábola, y dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Amén. No dice que va a cambiar, dice que será fiel en lo mucho. Así que aprendamos a entender este concepto de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, asimismo yo creo que todos lo debemos saber, dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. ¿Ustedes creen que si en nuestro Señor Jesucristo hubiera mudanza, hubiera cambio, qué clase de Dios tuviéramos nosotros? Si fuera un Dios así,
No sé si entienden lo que quiero decir. Escuchen esto. Inmutabilidad. ¿Cuántos saben qué significa la palabra inmutabilidad? A ver, Marisa. Inmutabilidad. ¿Qué significaría? No cambia. No cambia. Ok. Inmutabilidad. Lo opuesto al cambio. Porque Dios, escucha esto. ¿Por qué Dios es todo lo opuesto al cambio? ¿Por qué Dios es todo lo opuesto al cambio? Porque Él no cambia, número uno. Nada puede cambiar a Dios. Nada puede cambiar a Dios, pero Dios lo cambia todo. Dios no está sujeto al cambio. El mundo, el universo está sujeto a cambios porque Dios lo cambia. Pero el universo no cambia a Dios, porque Dios no puede mutar, Dios no puede cambiar. En Él no hay sombra de variación. Él dijo que era de una manera y así es. Él dijo que iba a ser de una manera y así será. Amén. Y Él dijo que es de una manera y será así. Y siempre permanecerá así. Entonces, Él quiere que nosotros entendamos su concepto de cómo Él no es mutable, para que nosotros aprendamos también a ser no mutables, a ser inmutables con Dios, a ser sinceros con Dios, a ser verdaderos con Dios, a no tener doble ánimo con Dios, a no en un momento decir que sí, en otro momento decir que no. Amén. Así creo que hace como 2 semanas, la semana pasada, predicamos acerca de esto. Hoy decimos que sí, hoy decimos que no, acerca del carácter que tenemos para con Dios. La pregunta que yo les hago: ¿qué carácter es el que tú quieres tener para con Dios? ¿Siempre sí? Yo no he visto un siervo en la palabra del Señor que le haya dicho que no a Dios. Solamente Moisés trató de decirle que no, pero porque tenía un llamado del Señor le habló y le dijo, danos así. Todos conocen la historia. Amén. Nada cambia a Dios, pero Dios lo cambia a todo. Todo el cambio gira alrededor de Dios, y cualquiera que viva en la atmósfera de Dios, su vida cambiará indiscutiblemente. Todos los que vivan en la atmósfera de Dios cambiarán. Tú no puedes pretender que Dios se acomode a tu necesidad. Dios no se acomoda a tu necesidad. Tú te tienes que acomodar a la necesidad de Dios. ¿Por qué? Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios no necesita de nosotros. ¿Por qué? Él es eterno, Él es inmutable. En Él subsisten y están todas las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que Dios se va a salir de su inmutabilidad para ser mutable como nosotros? No, Él quiere que tú, siendo mutables, trates de imitarlo a Él para que seas inmutable como Él es inmutable. Amén. Esto es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Aprendamos a ser inmutable como Él es inmutable. ¿Será que se puede imitar a Dios? Si lo miras desde el concepto humano, no se puede imitar a Dios. Pero Jesucristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces tenemos que, para ser perfecto como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, tenemos que entender el concepto de inmutabilidad. ¿Por qué Dios es inmutable? ¿Por qué Él no cambia? Dice que Él juró en Él mismo que no cambiaría. No hay cambio. A Dios no lo puede cambiar nada. A Dios no lo cambia tu compasión. A Dios no lo cambia tu situación. No sé si están acá. Tu situación la cambia Dios. Tu necesidad la cambia Dios. Porque todo está sujeto a Él. Él no está sujeto a las cosas. Dios no está sujeto al universo. El universo está sujeto a Dios. Dios no está sujeto a ti. Tú estás sujeto a Dios. Si es que verdaderamente estás sujeto a Dios. Si aprendemos a estar sujetos a Dios, nuestra vida indiscutiblemente será inmutable, como Él es inmutable. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia? Que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ¿qué? El querer como el hacerlo. No dice el querer como el no hacerlo. Eso sería ser mutable, cambiante. Una persona que cambia, una persona que varía. No, si el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está en nosotros, dice, Él produce en nosotros el querer como el hacerlo. ¿Hacer qué? Su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios es perfecta? Sí. ¿Por qué es perfecta? Porque es inmutable, no cambia. Amén. Quienes cambiamos el proceso somos nosotros. Con nuestras actitudes, con nuestro, nos desanimamos. Y no sé si están acá. Amén. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, su palabra no cambia. Dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva criatura. Esto es inmutabilidad. Dice, las cosas viejas pasaron, todas van siendo hechas nuevas. ¿Cómo se llama eso? Inmutabilidad. Hay personas que dicen, no, retrocedí en el proceso. No retrocediste en el proceso. Cuando Dios comienza una obra en alguien, si la comenzó de verdad, la termina. Tu vida cambia, indiscutible, radicalmente cambia. ¿Saben por qué?
Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ver un evangelio radical. Porque de la única manera que usted puede lidiar radicalmente con su vida es aprendiendo a ver un evangelio radical. ¿Cuál es el evangelio radical de Dios? El que Él no cambia, Él no muta, Él no está sujeto al cambio. Nosotros estamos sujetos al cambio, pero Dios no está sujeto al cambio. ¿Amén? Vamos a leer Hebreos 11:3. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero mira qué dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quería tomar este consejo para que entendieran lo siguiente. Que todo lo que existe fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no existían. Entonces eso es lo que nos está queriendo decir a nosotros, que nada puede cambiar a Dios, porque Dios fue quien lo creó todo. Y si Dios lo creó todo, quiere decir que todo está sujeto a Él. Todo está sujeto a Dios. ¿Para qué? Para que cambie. Pero Dios no puede cambiar por las cosas. Las cosas cambian porque Dios existe. Amén. Cuando una persona no cambia, escucha esto, en otras palabras, te voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte. Cuando una persona no cambia en el evangelio, escucha esto, tu vida no cambia en el evangelio, la atmósfera de Dios no se mueve en tu persona. Pero cuando ves a una persona cambiando en el evangelio, quiere decir que la atmósfera de Dios se está moviendo en tu persona. Cuando hablo atmósfera de Dios, quiero decir el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Y qué nos hace eso a nosotros? Nos hace inmutables para con Dios. Amén. En cuanto a servicio, en cuanto a hacer su voluntad, todo en general, amados míos, en general. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Para un momentico. Dice, en Dios, en Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos. ¿Qué existen en los cielos? Cuando nosotros miramos al cielo, ¿qué existen en los cielos? Millones y trillones y billones y trillones y billones y trillones de estrellas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú miras programas de eso del universo, la luna, los planetas, esas cosas, usted verá la creación de Dios. Dice, las cosas que existen en los cielos fueron creadas por Él. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sigue, Marisa? Visibles e invisibles. Las cosas invisibles, las cosas que nosotros podemos ver a los ojos humanos, las creó Dios. Aún las que nos puede ver también las creó Dios. ¿Sí? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que fueron creados por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Significando, escucha esto, que todo lo que Dios creó en el universo, incluyendo las cosas que se ven, incluyendo las cosas que no se ven, están sujetas al cambio de Él. Que Él lo cambia porque Él quiere cambiarlo. Pero no quiere decir que Dios cambie porque eso lo permita o permita que Dios cambie. Todo cambia porque lo creó Dios. Lo creó Él y lo creó, ¿qué dice? Para Él. Amén. Entonces, si nosotros, dice la Biblia, si hemos nacido de Dios y estamos en Dios, dice que hemos sido creados según Él. Dice, y todo le pertenece a Él. Si nosotros aprendemos a entender el concepto de inmutabilidad y saber que le pertenecemos a Él y dejarnos guiar como Él guía el universo entero, el mundo entero, nuestra vida indiscutiblemente cambiará y no seríamos mutables, sino seríamos inmutables como Él es inmutable. Esto es lo que Dios desea de cada creyente, que sean inmutables. Porque de esta es la única manera que usted puede serle fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. En su matrimonio, en su casa, en su trabajo. No sé si están acá. ¿Amén? Entonces, Marisa, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Dice, todas las cosas subsisten por Él. ¿Qué significa la palabra subsisten? Miren, busqué 3 definiciones. Algo que tiene vida, escucha esto, subsistencia es algo que tiene vida por otra persona.
El universo tiene vida, tanto lo que se ve como lo que no se ve, porque Dios permite que tenga vida. Las estrellas alumbran porque Dios permite que alumbren. El planeta se mueve, la luna se mueve, el sistema solar se mueve como se mueve, porque Dios le dio una orden y permitió que se moviera como se mueve. Amén. Pero ese movimiento no cambia a Dios. No sé si están acá. Amén. De la manera que tú te muevas no cambia a Dios. Dios permite que tú te mueves para que cambies. No sé si están acá. Amén. Entonces, subsisten es algo que tiene vida porque alguien permita que tenga vida. Eso se llama Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Así como en el principio Él dijo, hágase la luz, y la luz fue. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos, cero, no había nada. Y Él nos dio vida. Entonces, ¿qué significa? Algo que subsiste por algo es, escucha esto, una subsistencia es que yo vivo porque Dios permite que yo viva. Yo subsisto porque Dios permite que subsista. Yo cambio porque Dios permite que yo cambie. Pero tengo que estar en Dios. Amén. Esto se llama ¿qué? Inmutabilidad. Si Dios lo dijo, Dios no lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra. Amén. Quería tocar estos versículos para que entendieran qué cosa es algo que subsiste en alguien mismo. Es alguien que permitió que yo tuviese vida. Amén. Yo no tengo vida porque yo escogí tener vida. Yo tengo vida porque Dios me dio vida. Amén. Eso es inmutabilidad de Dios. Él lo dijo y dijo que todo aquel que cree en Él, ¿qué dijo Jesús? Todo aquel que cree en mí nunca verá la muerte, sino que ¿qué? Tendrá vida. Amén. Vivirá para siempre. Número 2. Subsisten o subsiste, sigue existiendo o seguirá existiendo. ¿Qué es eso? Lo que le acabo de decir ahora mismo. Digo, el que cree en mí, dice, nunca verá la muerte, sino que tendrá vida eterna. Eso se llama subsistir, porque Dios permite que sea así. Y número 3, dice, algo con sustancia propia, poder de vivir según su naturaleza. Subsistir es algo que tiene poder en él mismo para subsistir según su naturaleza. Y dice la Biblia que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Amén. ¿Y por qué tenemos esa nueva naturaleza? Porque Dios es inmutable. Ya Dios había predestinado desde antes de que fuese así. Y Él no lo iba a cambiar. Y hoy usted y yo lo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo qué? Ser cristianos. Amén. Escuchen esto. Si algunas veces nos pasa, me quiero incluir en el paquete, que no nos sentimos cristianos, hay un problema. Porque nosotros tenemos que tener una seguridad de que somos cristianos para poderle ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos acá tenemos errores, tenemos defectos, pero jamás esos errores, esos defectos pueden llevarnos a nosotros a dudar de nuestra fe o nuestro credo como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Porque si llegamos a dudarlo, hay inmutabilidad, no hay inmutabilidad. Si Dios no cambia, tampoco su palabra cambia, y todo lo que dice su palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá. Hay algo maravilloso del Señor que nos ha dado como regalo. Escuchen bien. Él nos ha dado como un regalo y tiene que ver con uno de los frutos del Espíritu. No voy a hablar ni de la mansedumbre ni del amor. Eso tiene que ser evidentes en nosotros como cristianos. El dominio propio. Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio. ¿Para qué Dios nos dio dominio propio? Para que aprendiéramos a ser inmutable como Él es. Porque a través del dominio propio
es que nosotros podemos entender y elegir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que no hagamos. Cuando aprendemos a entender que tenemos dominio propio, que podemos dominar las cosas en Dios, podemos dominar las cosas que nos llevan a no cumplir con la voluntad de Dios o a desagradar a Dios, es que podemos ser inmutables como Él es. De lo contrario, seguirá siendo mutable. Amén. Y yo quiero, mi persona, no sé usted, yo quiero ser inmutable para con Dios siempre. No quiero ser mutable. Quiero ser inmutable. Necesito ser inmutable como Dios lo es. No quiero cambiar. No quiero pensar diferente. No quiero tener un pensamiento hoy y mañana tener el otro. No quiero tener una actitud y mañana tener la otra. Quiero ser siempre como Dios dijo en su palabra. Es mejor que fueses frío. Porque si estás frío te puedo cambiar. Pero si eres tibio, ¿cuántos dicen amén? Si eres frío, todavía hay posibilidad. Pero si eres tibio, lo que entra tibio a mi boca, lo vomito, dijo el Señor. Amén. Dominio propio. Cuando un hombre decide pecar, escuchen bien, escuchen esto. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, de hembra y varón. Cuando una persona decide pecar o elegir el camino que Dios no quiere que elijamos, escuche esto, usted está pecando voluntariamente y no hay dominio propio en usted. No puedes practicar la inmutabilidad de Dios. Amén. Escuchen bien lo que voy a decirles, porque por esto nosotros que entendemos la inmutabilidad de Dios, Dios dijo en su palabra, escuchen esto, que Él jamás iba a permitir que tanto un hombre como una hembra fuese tentado más de lo que puede soportar, sino que juntamente con la tentación, Él daría la solución y daría la salida para que hagas conforme a la voluntad de Él. Entonces, por eso es que digo, el hombre o la mujer que decide elegir el camino incorrecto, lo hace voluntariamente sabiendo que lo está haciendo. Pero jamás un hombre o una mujer de Dios con dominio propio, o que entienda por lo menos el concepto del dominio propio según la voluntad de Dios, según la inmutabilidad de Dios, jamás elegirá por el camino de la tentación, sino que verá que la tentación está acá y, como dice el libro de Proverbios, se apartará y cogerá por otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Para entender la inmutabilidad de Dios, nosotros no podemos ver a Dios como miramos a nosotros mismos. Para usted ver a Dios, escuche esto, para usted ver a Dios y entender su inmutabilidad, usted tiene que salirse de sus planes. Tienes que salirte de tu burbuja, de tus pensamientos. Tienes que salirte de tu voluntad para poder entender a Dios. Mire lo que dice Marisa. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Escucha esto. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Más o menos le explico el contexto de esto. Eso fue cuando David quiso levantarle un templo a Dios. Y el profeta vino y le dijo, no eres tú quien levantará el templo de Dios, sino tu hijo lo hará. Amén. ¿Sigue? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Dice, ¿quién soy yo? Hablando de David, ¿quién soy yo para edificarle casa a Dios? Lo que quiero decirte para que entiendas lo que vamos a leer al final y entender el concepto de la inmutabilidad de Dios es que el hombre, nosotros como hombres no podemos identificarnos en Dios como hombres, sino que tenemos que entender a Dios como Él es Dios para que nosotros podamos ser como Él es. Tenemos que salirnos de nuestro concepto humano para poder entender a Dios. Amén. Para poder entender la inmutabilidad de Dios. ¿Quién soy yo para edificarle casa a Dios si los cielos y nada puede contener a Dios? Solamente para encenderle incienso. Vamos a leer en Salmos 139, versículo 8. Y esto lo que nos quiere decir también el versículo es lo siguiente. Es que no podemos pretender que Dios se identifique con nosotros o Él se acomode a nuestra necesidad, sino nosotros tenemos que acomodarnos a la necesidad de Dios. ¿Y cuál sería la mayor necesidad de Dios, amados míos? Es que tú y yo cambiemos. Es que tú y yo crezcamos. Es que tú y yo seamos perfeccionados. Porque de esa es la única manera que usted y yo podemos alcanzar la semejanza de Jesucristo.
Salmo Marisa 139, versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Para un momentico. Miren bien, para que ustedes entiendan, escuchen bien, la inmutabilidad de Dios y que Dios no cambia. Nosotros tenemos que aprender a ser como Él es, no cambiar en Dios, sino ser siempre fieles a Dios. Dice, aunque suba a los cielos, allí estarás tú. Mira lo que sigue diciendo. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice, si subo al cielo, allí en el cielo vas a estar. Si yo fuera al infierno, en el infierno también vas a estar. Sigue. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Sigue. aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, escuchen bien, para que entiendan bien lo que nos está queriendo decir el Señor acá. En donde quiera que nosotros vayamos, escuchen esto, donde quiera que vayamos. David está hablando de un salmo acá, y lo que está haciendo es una alegoría en el salmo, que donde quiera que él fuere, allí también estará el Señor ayudándole. Que no importa la situación por la que enfrentemos, no importa los obstáculos en los que enfrentemos, no importa lo que estemos pasando, Dios siempre estará con nosotros. Él lo dijo y Él no lo puede cambiar. Jesús cuando vino, Él dijo que estaría ¿con quién? Con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. ¿Dios lo puede cambiar? Dios no lo puede cambiar. Amén. Y así como Dios no lo puede cambiar, escuchen bien, así como Dios no lo puede cambiar, Él no quiere que nosotros cambiemos con Él. Que si somos de una manera con Él, sigamos siendo de esa manera con Él. El libro de Apocalipsis dice, el que es justo, practique más la justicia. El que es injusto, seguirá siendo injusto todavía, dijo el libro de Apocalipsis. Entonces, hay siempre para Dios dos clases de hombres que a Él les llama mucho la atención. ¿Y cuál es? El que es fiel. La Biblia está lleno de eso. El que es fiel y el que no lo es. Amén. El que es frío, para ese todavía Dios tiene misericordia. Amén. Todavía hay salvación para él. Pero para el otro no. ¿Sabe por qué? Porque varía mucho. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Cuando aprendemos a no variar en Dios, aprendemos a entender su concepto de inmutabilidad y aprendemos a ser inmutables como Él es. Muchas veces el enemigo nos ataca con eso y quiere que seamos diferentes. Que es el mismo plan que usa siempre Satanás y que usó en el principio. Que seamos diferentes con Dios. Que tomemos atajos y tomemos caminos para ser diferentes, y Dios no quiere eso. Amén. El mensaje de hoy es simple y es sencillo. Aprendamos a ser inmutable como Él es. Aprendamos a entender ese carácter de inmutabilidad para aprender a ser como Él es, inmutable y no mutables. Amén. En Dios no hay sombra de variación. Yo quiero ser así.